libro de cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 4. Capítulos del 141 al 157. Volumen 4. Capítulo 141. Agosto 10 de 1902. Privaciones, lamentos y necesidad de los castigos. Encontrándome sumamente afligida por la pérdida de mi sumo bien, mi pobre corazón es lacerado continuamente y sufre una muerte continua. Ahora, viniendo el confesor, estaba diciéndole mi pobre estado, y él empezó a llamarlo y a poner intención, pero que mi mente quedaba suspendida. Por unos instantes veía como un relámpago y huía, y regresaba en mí misma sin verlo. ¡Oh Dios, qué pena! Son penas que ni siquiera se pueden explicar. Entonces, después de haber esperado mucho, finalmente ha venido, y al quejarme con él me ha dicho: hija mía, si no supieras la causa de mi ausencia, tendrías quizá alguna razón para lamentarte, pero sabiendo que no vengo porque quiero castigar al mundo, injustamente te lamentas. Y yo: ¿qué tiene que ver el mundo conmigo? Y él: sí tiene que ver, porque al venir tú me dices: Señor, quiero darte satisfacción por ellos, quiero sufrir por ellos. Y yo, siendo justísimo, no puedo recibir de uno y de otro la satisfacción de una deuda, y queriendo tomar de ti la satisfacción, el mundo no haría otra cosa que ensoberbecerse siempre más. Mientras que en estos tiempos de rebelión son tan necesarios los castigos, y si no hago esto, se volverán tan densas las tinieblas que todos quedarán cegados. Mientras esto decía, me he encontrado fuera de mí misma y veía la tierra toda llena de tinieblas, apenas alguna estela de luz. ¿Qué será del pobre mundo? Dan mucho que pensar las cosas tristísimas que suceden. Volumen 4, capítulo 142, septiembre 3 de 1902. Dice Jesús: todo lo que merecí en mi vida, lo cedí a todas las criaturas, y en modo especial y sobreabundante a quien es víctima por amor mío. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, sentí que me venía un mal natural, tan fuerte que me sentía morir. Entonces, temiendo que pudiera pasar del tiempo a la eternidad, y mucho más temía, porque el bendito Jesús apenas viene, y a lo más como sombra, porque si viniera según su costumbre, yo no temería para nada. Entonces, para hacer que me pudiera encontrar en buen momento, rogaba al Señor que me cediera el ejército de su santa mente para satisfacer por los males que haya podido hacer con mis pensamientos. Sus ojos, su boca, sus manos, sus pies, su corazón y todo su sacratísimo cuerpo, para satisfacer por todos los males que haya podido cometer y por todo el bien que debía hacer y no he hecho. Mientras esto hacía, el bendito Jesús ha venido vestido de fiesta, en acto de recibirme entre sus brazos
y me ha dicho: hija mía, todo lo que merecí lo cedí a todas las criaturas, y de modo especial y sobreabundante a quien es víctima por amor mío. Entonces todo lo que quieras te lo cedo, no solo a ti, sino a quien quieras tú. Y yo, recordándome del confesor, le he dicho: Señor, si me llevas te pido que contentes al Padre. Y él: es cierto que alguna recompensa has recibido gracias a la caridad que te ha hecho. Y como él ha cooperado, viniendo tú a mí en el ambiente de la eternidad, otra recompensa le daré. El mal aumentaba siempre más, pero me sentía feliz encontrándome en el puerto de la eternidad. Mientras estaba en esto, ha venido el confesor y me ha llamado a la obediencia. Yo habría querido callar todo, pero él me ha obligado a decir todo, y ha salido con el acostumbrado estribillo de que no debo morir por obediencia. A pesar de todo esto, el mal no cesaba. Volumen 4, capítulo 143, septiembre 4 de 1902. El confesor pide a Jesús que no la haga morir. Continuó sintiéndome mal y al mismo tiempo sentía una inquietud por esta extraña obediencia, como si no pudiera emprender el vuelo hacia mi sumo y único bien, con la añadidura de que debiendo celebrar la Santa Misa del confesor, no quería darme la comunión por los continuos conatos de vómito que me molestaban. Pero Jesús bendito, como el confesor me había dicho que por obediencia me hiciera tocar el estómago por Jesucristo, en cuanto ha venido me lo ha tocado, y se han detenido los vómitos continuos, pero el mal no cesaba. Y Jesús, viéndome tan inquieta, me ha dicho: hija mía, ¿qué haces? ¿No sabes que si la muerte te sorprende encontrándote inquieta, te deberá tocar el purgatorio? Porque si la mente no se encuentra unida a la mía, si la voluntad no es una con la mía, los deseos no son mis mismos deseos, por necesidad te conviene la purgación para transformarte toda en mí. Por eso, está atenta, piensa solo en estarte unida conmigo, y yo pensaré en lo demás. Mientras esto decía, veía la iglesia, al Papa, y parte de ella se apoyaba sobre mi espalda, y al mismo tiempo venía el confesor que forzaba a Jesús a no llevarme por ahora. Y el bendito Señor ha dicho: los males son gravísimos y los pecados están por llegar a un punto de no merecer más almas víctimas. Es decir, quien sostenga y proteja el mundo ante mí. Si este punto toca la justicia, ciertamente me la llevaré. Así que comprendía que las cosas son condicionadas. Volumen 4, capítulo 144, septiembre 5 de 1902. Jesús, los ángeles y los santos la incitan a irse con ellos. El confesor se opone. Continuaba sintiéndome mal y el confesor continuaba estando firme. Es más, comenzaba a inquietarse porque no lo obedecía en lo que respecta a no morir, y le pedía al Señor que me quitara el sufrimiento. Por otra parte, me sentía incitada por Jesús bendito, por los santos, por los ángeles a irme con ellos,
y ahora me encontraba con Jesús y ahora con los ciudadanos celestiales. En este estado me sentía torturada. Yo misma no sabía qué hacer. Sin embargo, permanecía tranquila, temiendo que si me llevaba no me encontrara lista para irme directa con Jesús. Por eso, toda me abandonaba en sus manos. Ahora, mientras me encontraba en esta situación, veía al confesor y a otros que pedían para que no me hiciera morir. Y Jesús me ha dicho: hija mía, me siento violentado. ¿No ves que no quieren que yo te lleve? Y yo, también yo me siento violentada. En verdad que poner a una pobre criatura en esta tortura me parecería una pena. Y Jesús, ¿qué pena quieres que les dé? Y yo, no sabiendo qué decir ante aquella fuente de caridad inagotable, he dicho: dulce Señor mío, como la santidad lleva consigo el sacrificio, hazlos santos, porque así obtendrán el propósito de tenerme con ellos, y yo obtendré el propósito de verlos santos, y así ellos sentirán la pena que lleva consigo la santidad. Jesús al oírme se ha complacido y me ha besado diciéndome: bravo a mi amada, has sabido escoger lo óptimo para su bien y para mi gloria. Así que por ahora se debe ceder, reservándome para otra ocasión el llevarte pronto, no dándoles tiempo de podernos hacer violencia. Entonces Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma, mitigados en gran parte mis sufrimientos, con un nuevo vigor, como si hubiera vuelto a nacer. Pero solo Dios sabe la pena, el desgarro de mi alma. Espero que al menos que quiera aceptar la dureza de este sacrificio. Volumen 4, capítulo 145. Septiembre 10 de 1902. Las prerrogativas del amor. Creía que el bendito Jesús volvería según lo habitual, pero cuál no ha sido mi desengaño, porque después de haber decidido que por ahora no me llevará, ha comenzado a hacerme esperar para verlo, y las más de las veces como sombra y como rayo. Entonces esta mañana, sintiéndome muy cansada y agotada de fuerza por el continuo desear y esperar, parece que ha venido y transportándome fuera de mí misma me ha dicho: hija mía, si estás cansada, ven a mi corazón, bebe y te repondrás. Así que me he acercado a aquel corazón divino y he bebido a grandes sorbos una leche mezclada con sangre dulcísima. Después de esto me ha dicho: las prerrogativas del amor son 3. Amor constante, sin término. Amor fuerte. Y amor que une junto a Dios y al prójimo. Si en el alma no se descubren estas prerrogativas, se puede decir que no es de la calidad del verdadero amor. Volumen 4, capítulo 146. Octubre 22 de 1902. Amenazas para Italia. Esta mañana por pocos instantes ha venido mi adorable Jesús, todo indignado, y me ha dicho: cuando Italia haya bebido hasta el fondo las más fétidas suciedades, hasta ahogarse, tanto que se dirá está muerta,
está muerta, entonces resurgirá. Después, estando más calmado, ha agregado: hija mía, cuando yo quiero una cosa de mis criaturas, infundo en ella las disposiciones naturales, en modo de cambiar la misma naturaleza para querer la cosa que quiero. Por eso tú tranquilízate en el estado en el que te encuentras. Dicho esto, ha desaparecido, y yo he quedado pensativa acerca de lo que me ha dicho. Volumen 4, capítulo 147, octubre 30 de 1902. Jesucristo vino a unir nuevamente a Dios y al hombre. Esta mañana, encontrándome en un mar de aflicciones y de lágrimas por el abandono total de mi sumo bien, mientras me sentía consumir por el dolor, me he sentido perder la mente, y veía a Jesús bendito que me sostenía la frente con su mano, y como una luz que contenía dentro muchas palabras de verdad, y yo apenas recuerdo esto, que nuestra humanidad, desatando el nudo de la obediencia que Dios había hecho entre Él y la criatura, se dispersó, y Jesucristo, tomando la naturaleza humana y haciéndose nuestra cabeza, vino a reunir a la humanidad dispersa, y con su obediencia a los quereres del Padre, vino a unir otra vez a Dios y al hombre. Pero esta unión indisoluble es mayormente reforzada a medida de nuestra obediencia a los quereres divinos. Después de esto, no he visto más a mi amado Jesús, retirándose junto con él la luz. Volumen 4, capítulo 148, noviembre 1 de 1902. La verdadera seriedad se encuentra en la religión, y la verdadera religión consiste en mirar al prójimo en Dios y a Dios en el prójimo. Encontrándome en mi habitual estado, me he sentido salir fuera de mí misma y he encontrado un niño que lloraba y varios hombres, entre los cuales uno más serio tomó una bebida amarguísima y la ha dado a aquel niño que lloraba, el cual al pasarla ha sufrido tanto que parecía que se le cerraba la garganta. Yo, no sabiendo quién era, por compasión lo he tomado en brazos diciéndole: «¿Y eso que es un hombre serio y te ha hecho esto? Pobrecito, ven a mí que te quiero secar el llanto». Y él me ha dicho: «La verdadera seriedad se encuentra en la religión, y la verdadera religión consiste en mirar al prójimo en Dios y a Dios en el prójimo». Después, acercándose al oído, tanto que sus labios me tocaban y su voz resonaba en mi interior, ha agregado: «La palabra religión para el mundo es palabra ridícula y parece que no vale, pero ante mí cada palabra que pertenece a la religión es una virtud de valor infinito, tanto que me serví de la palabra para propagar la fe en todo el universo, y quien en esto se ejercita me sirve de boca para manifestar a las criaturas mi voluntad». Mientras esto decía, comprendía muy bien que era Jesús, al oír su voz clara, que desde hace tanto tiempo no oía. Me sentía resurgir de la muerte a la vida,
y estaba esperando que terminara de hablar, pues debía decirle mis extremas necesidades. Pero qué, no apenas terminé de oír su voz ha desaparecido, y yo he quedado desconsolada y afligida. Volumen 4, capítulo 149, noviembre 5 de 1902. Ve un árbol en el corazón de Jesús y Él le explica el significado. Esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior y parecía que tenía un árbol plantado en el corazón y tan enraizado que parecía que las raíces brotaban desde la punta del corazón. En suma, parecía nacido junto con su misma naturaleza. Yo he quedado maravillada al ver la belleza, la perfección y la altura que parecía que tocaba el cielo, y sus ramas se extendían hasta los últimos confines del mundo. Entonces Jesús bendito, al verme tan maravillada, me ha dicho: hija mía, este árbol fue concebido junto conmigo, dentro del centro de mi corazón, y desde entonces yo sentí en lo más profundo del corazón todo lo que de bien y de mal debía hacer el hombre, gracias a este árbol de redención, llamado árbol de vida. Tanto que todas aquellas almas que se mantienen unidas a este árbol recibirán vida de gracia en el tiempo, y cuando los haya hecho crecer bien, les suministrará vida de gloria en la eternidad. Sin embargo, ¿cuál no es mi dolor? Que si bien no pueden arrancar el árbol, no pueden tocar el tronco, muchos tratan de cortarme las ramas para hacer que las almas no reciban la vida y quitarme toda la gloria y el placer que este árbol de vida me habría producido. Mientras decía esto, ha desaparecido. Volumen 4, capítulo 150, noviembre 9 de 1902. Diferencia entre el obrar de Jesús y el obrar del hombre. Mientras estaba deseando a mi adorable Jesús, ha venido con el aspecto cuando sus enemigos lo abofeteaban, le cubrían el rostro de escopetinas y le vendaban los ojos. Él, con admirable paciencia, todo lo sufría. Es más, parecía que ni siquiera los miraba, tan ocupado estaba en su interior, viendo el fruto que aquellos padecimientos le habrían producido. Yo miraba todo con asombro, y Jesús me ha dicho: hija mía, en mi obrar y sufrir no miré jamás hacia afuera, sino siempre hacia adentro, y viendo el fruto, cualquier cosa que fuera, no solo la sufría, sino la sufría con deseo y avidez. En cambio el hombre, todo lo contrario, al obrar el bien, no mira hacia adentro de la obra, y no viendo el fruto fácilmente se aburre, se fastidia todo y muchas veces deja de hacer el bien. Si sufre, fácilmente se impacienta, y si hace el mal, no mirando hacia adentro de aquel mal, con facilidad lo hace. Después ha agregado: las criaturas no quieren persuadirse de que la vida va acompañada de varios y diferentes acontecimientos, ahora sufrimientos y ahora consolaciones, y son las plantas, las flores, las que dan el ejemplo con estar sometidas a los vientos, nevadas,
granizadas y calores. Volumen 4, capítulo 151, noviembre 16 de 1902. La palabra de Dios es alegría. El confesor le dice que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote para hacerla salir de su acostumbrado estado. Esta noche la he pasado muy angustiada. Veía al confesor en actitud de darme prohibiciones y órdenes. El bendito Jesús por poco tiempo ha venido y solo me dijo: hija mía, la palabra de Dios es alegría, y quien la escucha y no la hace fructificar con las obras, le pone una tinta negra y la enfanga. Entonces, sintiéndome muy sufriente, he tratado de no poner atención a lo que veía, y encontrándome en este estado, ha venido el confesor diciéndome que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote a hacerme salir de mi habitual estado, sino que por mí misma debía salir de él, cosa que durante 18 años jamás he podido obtener. Por más lágrimas y oraciones, votos y promesas que haya hecho al Altísimo, porque lo confieso ante Dios, que todo lo que he podido pasar de sufrimientos no han sido para mí verdaderas cruces, sino gustos y gracias de Dios, y la única y verdadera cruz para mí ha sido la venida del sacerdote. Entonces, conociendo por tantos años de experiencia la imposibilidad del éxito, mi corazón era lacerado por el temor de no poder obedecer, no haciendo otra cosa que derramar lágrimas amarguísimas, rogándole a aquel Dios que es el único que observa el fondo del corazón, que tuviera piedad de la situación en la cual me encontraba. Mientras rezaba llorando, he visto un rayo de luz y una voz que decía: hija mía, para hacer conocer que soy yo, lo obedeceré a él, y después de que haya dado prueba de obediencia, él me obedecerá a mí. Y diciendo yo: Señor, temo demasiado el no poder obedecer, él ha agregado: la obediencia desata y encadena, y como es cadena, ata al querer divino con el humano, y de ellos forma uno solo, de modo que el alma no obra con el poder de su voluntad, sino con el poder de la voluntad divina. Y además, no serás tú la que obedecerá, sino yo, que obedeceré en ti. Después, todo afligido ha agregado: hija mía, no te lo decía que tenerte en este estado de víctima y comenzar los estragos en Italia me es casi imposible. Entonces yo he quedado un poco más tranquila, pero no sabía en qué momento debía realizarse esta obediencia. Volumen 4, capítulo 152, noviembre 17 de 1902. Imposibilidad de perder los sentidos. Es decreto de la voluntad de Dios servirse del sacerdote para recobrarla del estado de sufrimiento. Siendo la hora de ser sorprendida por mi habitual estado, con gran amargura mía, pero amargura tal que semejante no he sentido en mi vida. Mi mente no sabía más perder los sentidos, y mi vida, mi tesoro, aquel que formaba todo mi gusto,
todo mi amable Jesús no venía. Trataba de recogerme por cuanto podía, pero sentía tan despierta mi mente que no podía perder los sentidos ni dormir. Por eso no hacía otra cosa que quitar el freno a las lágrimas. Hacía cuanto podía para seguir en mi interior lo que hacía en el estado de pérdida de los sentidos. Y una por una recordaba las enseñanzas, las palabras del modo como debía estarme siempre unida con Él. Y estas eran tantas flechas que herían mi corazón acerbamente diciéndome: ay, después de 15 años que los has visto cada día, ¿cuándo más, cuándo menos? ¿Cuándo 3 o 4 veces? ¿Y cuándo una? ¿Cuándo te he hablado? ¿Y cuándo en silencio? Pero siempre lo has visto. Pero ahora lo has perdido. No lo ves más. No oyes más su voz dulce y suave. Para ti todo ha terminado. Y mi pobre corazón se llenaba tanto de amarguras y de dolor que puedo decir que mi pan era el dolor y mi bebida las lágrimas. Y tan saciada estaba de ellas que ni una gota de agua entraba en mi garganta. A esto se agregaba otra espina, el que muchas veces había dicho a mi adorable Jesús: cuánto temo que mi estado sea todo fantasía mía, que sea fingimiento. Y Él me decía: quita estos temores, después verás que vendrán días que a costa de cualquier esfuerzo y sacrificio que querrás hacer para perder los sentidos, no los podrás hacer. A pesar de esto, sentía calma en mi interior, porque al menos obedecía. Si bien me costaba la vida, de donde creía que así debía continuar las cosas, convenciéndome de que el Señor, como no me quería más en aquel estado, se había servido de Monseñor para darme esa obediencia, por lo que después de haber pasado 2 días en la noche, me disponía a hacer la adoración al crucificado, y un rayo de luz se hacía ante mi mente. Me sentía abrir el corazón, y una voz me decía: por pocos días te tendré suspendida, y después te haré caer de nuevo. Y yo: Señor, ¿me harás tú mismo volver en mí si me haces caer? Y la voz: no, es decreto de mi voluntad servirme de la obra del sacerdote para hacerte recobrar de ese estado de sufrimientos. Y si quieren saber el por qué, que vengan a mí a preguntarlo. Mi sabiduría es incomprensible y tiene muchos modos inusitados para la salvación de las almas. Y si bien incomprensible, si quieren encontrar la razón, vayan al fondo, que la encontrarán clara como el sol. Mi justicia está como una nube cargada de granizo, truenos y saetas, y en ti encontraba un dique para no descargarse sobre los pueblos. Por eso, no quieran anticipar el tiempo de mi ira. Y yo: solo para mí estaba reservado este castigo, sin esperanza de ser liberada. Habéis hecho tantas gracias a los demás almas, han sufrido tanto por amor tuyo, sin embargo, no tenían necesidad de ninguna obra de sacerdote. Y la voz continuando: serás liberada, no ahora, sino cuando comiencen los estragos en Italia.
Esto ha sido para mí nuevo motivo de dolores y de lágrimas amarguísimas, tanto que mi amabilísimo Jesús, teniendo compasión de mí, se ha movido en mi interior, poniendo como un velo delante de lo que me había dicho. Sin hacerse ver, me hacía oír su voz que decía: Hija mía, ven a mí, no quieras afligirte. Alejemos un poco la justicia, demos lugar al amor. De otra manera, sucumbes. Escúchame, tengo tantas cosas que enseñarte. ¿Crees tú que he terminado de hablarte? No. Y como yo lloraba, habiéndose convertido mis ojos en 2 ríos de lágrimas, ha agregado: No llores, amada mía, escúchame. Esta mañana quiero oír la misa junto contigo, enseñándote el modo como debes oírla. Y así él decía, y yo lo seguía, pero como no lo veía, mi corazón era despedazado continuamente por el dolor, y para interrumpir de vez en cuando mi llanto, me llamaba continuamente, ahora enseñándome alguna cosa de la pasión, explicándome el significado, y ahora me enseñaba a hacer lo que hacía en su interior en el curso de su pasión, que por ahora omito escribir, reservándolo para otro tiempo, si Dios quiere. Así he continuado por otros 2 días. Volumen 4, capítulo 153, noviembre 21 de 1902. Jesús se sirve de la naturaleza de Luisa para continuar el curso de sus sufrimientos en ella. Continuaba sin poder perder los sentidos, ni dormir. Mi pobre naturaleza no podía más. Y mi amadísimo Jesús, cuando yo me sentía más que nunca convencida de que no lo vería más, de improviso ha venido y me ha hecho perder los sentidos, y quedé como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Quién puede decir mi temor? Pero que no era más dueña de mí misma. No estaba más en mi poder el recuperar mis sentidos. Y Jesús me dijo: Hija mía, no temas, he venido para fortalecerte. ¿No ves tú misma que no puedes más y cómo tu naturaleza sin mí desfallece? Y yo le he dicho llorando: Ay, vida mía, sin ti estoy muerta, no siento ya fuerzas vitales. Tú formabas todo mi ser, y faltándome tú, me falta todo. Seguro que si tú sigues sin venir, yo me moriré de dolor. Y él: Hija amada mía, tú dices que yo soy tu vida, y yo te digo que tú eres mi vida viviente. Así como me serví de mi humanidad para sufrir, así me sirvo de tu naturaleza para continuar el curso de mis padecimientos en ti. Por eso, toda mía tú eres. Más bien, eres mi misma vida. Mientras decía esto, me acordé de la obediencia y le he dicho: Dulce bien mío, ¿me harás obedecer al hacer recuperarme por mí misma? Y él: Hija mía, yo, Creador, obedecí a la criatura, teniéndote suspendida estos días. Es muy justo que la criatura obedezca a su Creador, sometiéndose a mi voluntad. Porque frente a mi voluntad divina, la razón humana no vale.
y la razón más fuerte ante la voluntad suprema se resuelve en humo. ¿Quién puede decir cómo he quedado amargada, mas sin embargo resignada, haciendo voto al Señor de jamás retirar mi voluntad de la suya, ni siquiera por un parpadeo de ojos, y como me había dicho que si era sorprendida por este estado y no me recuperaba por mí misma, me dejaría morir. Por eso me estaba preparando a la muerte, considerándola como gran fortuna, y le pedía al Señor que me tomara entre sus brazos. Mientras esto hacía, ha venido el confesor para hacerme volver en mí, amargándome mayormente, tanto que el Señor al verme tan amargada me dijo en mi interior: dile que me conceda otros 2 días de suspensión para darles tiempo a poderse regular. Y así se ha ido, dejándome toda traspasada y como llena de amargura. Y Jesús, haciendo oír de nuevo su voz, me ha dicho: pobre hija, cómo la amargan. Me siento lacerar el corazón al verte. Ánimo, no temas, hija mía. Además, recuerda que por la intervención de la obediencia fuiste suspendida de este estado. Si ahora no quieren ya, yo te haré obedecer. ¿No es este el clavo que más te traspasa, el no obedecer? Y yo: sí. Pues bien, yo te he prometido que te haré obedecer, por lo tanto, no quiero que te amargues. Sin embargo, diles: ¿quieren jugar conmigo? Ay de quien quiera jugar conmigo y luchar contra mi voluntad. Y yo: sin ti, ¿cómo hago? Porque si no soy sorprendida por ese estado, yo no lo veo. Y él: como no es tu voluntad salir de este estado de sacrificio, yo encontraré otros modos para hacerme ver y entretenerme contigo. ¿No estás contenta? Así, a la mañana siguiente, sin perder los sentidos, se ha hecho ver sensiblemente, dándome algunas gotas de leche para fortalecerme, pues era extrema mi debilidad. Volumen 4, capítulo 154, noviembre 22 de 1902. Corre peligro de morir. La obediencia se opone. El día 22 de noviembre continuaba sintiéndome mal y de nuevo el bendito Jesús ha venido y me ha dicho: amada mía, ¿te quieres venir? Y yo: sí, no me dejes más sobre esta tierra. Y él: sí, te quiero contentar esta vez. Y mientras esto decía, me he sentido cerrar el estómago y la garganta, de modo que ya no me entraba nada. Apenas podía respirar, sintiéndome sofocar. Después he visto que Jesús bendito llamaba a los ángeles y les decía: ahora que la víctima se viene, suspendan las fuerzas, a fin de que los pueblos hagan lo que quieran. Y yo: Señor, ¿quiénes son ellos? Y él: son los ángeles que custodian las ciudades, hasta en tanto que las ciudades son asistidas por la fuerza de la protección divina comunicada a los ángeles. No pueden hacer nada,
cuando esta protección les es quitada por las graves culpas que cometen, dejándolas en poder de ellos mismos, pueden hacer revoluciones y cualquier tipo de mal. Entonces yo me sentía plácida y viéndome sola con mi amado Jesús y abandonada por todas las criaturas, de corazón le agradecía al Señor y le pedía que se dignara no dejar que viniera nadie a darme molestia. Mientras estaba en esta situación, ha venido mi hermana y viéndome mal, ha mandado a llamar al confesor, el cual por camino de obediencia ha logrado hacerme abrir un poco la garganta y se fue dándome la obediencia de no morir. Pobre quien tiene que vérselas con las criaturas, porque no conociendo a fondo todas las penas y desgarros de una pobre alma, agregan a las penas mayores dolores, y es más fácil obtener compasión de Dios, ayuda y consuelo, que de las criaturas. Es más, parece que atizan mayormente, pero sea siempre bendito el Señor, que todo dispone para su gloria y para el bien de las almas. Volumen 4, capítulo 155, noviembre 30 de 1902. Temor de que su estado fuera obra del demonio. Jesús le enseña cómo conocer cuándo es él y cuándo el demonio. Encontrándome con temores, dudas, agitaciones, de que todo fuera obra del demonio, viniendo mi adorable Jesús me ha dicho: hija mía, yo soy sol que lleno de luz al mundo, y yendo al alma, se reproduce en ella otro sol, de modo que por camino de rayos de luz se saetean mutuamente de continuo. Ahora, en medio de estos dos soles se producen nubes, que son las mortificaciones, las humillaciones, contrariedades, sufrimientos y demás. Si estos son verdaderamente soles, tienen tanta fuerza que con saetearse continuamente triunfan sobre estas nubes y las convierten en luz. Pero si son soles aparentes y falsos, estas nubes que se producen en medio tienen fuerza de convertir a estos soles en tinieblas. Esta es la señal más cierta para conocer si soy yo o el demonio. Y después de que una persona ha recibido esta señal, puede arriesgar la vida por confesar la verdad, que es luz y no tinieblas. He estado rumiando en mi mente si se encuentran en mí estas señales, y me veo tan defectuosa que no tengo palabras para manifestar mi maldad. Sin embargo, no desconfío, más bien espero que la misericordia del Señor quiera tener compasión de esta pobre criatura. Volumen 4, capítulo 156, diciembre 3 de 1902. Turbaciones por la obediencia. Jesús la tranquiliza. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado y continuando mis temores, al venir el bendito Jesús le he dicho: vida de mi vida, ¿de dónde viene que no me haces obedecer las órdenes de los superiores? Y él: ¿y tú, hija mía, no ves de dónde viene el conflicto? De que el querer humano
no se una con el divino y se den el beso juntos, de modo de formar uno solo. Y cuando hay conflicto entre estos dos quereres, siendo superior el querer divino, el querer humano debe perder por fuerza. Y además, ¿qué otra cosa quieren? Yo te he dicho que si quieren te hago caer en este estado. Si no quieren, te hago obedecer con relación a la obediencia de que yo te debo hacer caer y yo debo hacerte volver en ti sin que ellos vengan, dejando las cosas independiente de ellos y toda a mi disposición. Queda a mí, si te quiero tener 1 minuto o media hora en este estado, si te debo hacer sufrir o no. Esto queda todo a mi cargo, y queriendo ellos hacer diversamente, sería un querer dictarme leyes del modo, del cómo y del cuándo debo hacer yo las cosas. Esto sería un quererse meter demasiado en mis juicios y querer hacerme de maestro, a quien la criatura está obligada a adorar y no a investigar. Me ha dejado en tal modo que no sabía qué responder. Viendo que no respondía, ha agregado: este no quererse persuadir me disgusta demasiado. Tú, sin embargo, en los conflictos y mortificaciones, no tengas la mirada en ellos, sino fíjala en mí, que fui el centro de las contradicciones, y sufriéndolas tú, vendrás a ser más semejante a mí. Así tu naturaleza no podrá separarse, sino que permanecerás calmada y tranquila. Quiero que de parte tuya hagas cuanto puedas por obedecerlos. El resto déjalo a mi cargo, sin turbarte. Volumen 4, capítulo 157, diciembre 4 de 1902. Jesús manifiesta las razones de su obrar. Estaba pensando en mi mente en esta obediencia, diciendo: ellos tienen razón de ordenarme eso, y luego, no es una gran cosa que el Señor me haga obedecer en el modo querido por ellos. Además de que ellos dicen, o que te haga obedecer, o bien que diga la razón por la que quiere que venga el sacerdote a hacerte recuperar de este estado. Mientras esto pensaba, mi adorable Jesús se ha movido en mi interior diciéndome: hija mía, yo quería que ellos mismos hubieran encontrado la razón de mi obrar, porque en mi vida, desde que nací hasta que morí, habiendo encerrado en mí la vida de toda la Iglesia, todo se encuentra, las cuestiones más difíciles confrontadas a algún suceso de mi vida donde se pueden uniformar, se resuelven, las cosas más enredadas se sueltan y las cosas más oscuras y obtusas en que la mente humana casi se pierde en esa oscuridad encuentran la luz más clara y resplandeciente. Esto significa que no tienen por regla de su obrar mi vida. De otra manera, habrían encontrado la razón. Pero ya que no han encontrado ellos la razón, es necesario que yo hable y la manifieste. Después de esto, se ha levantado y con imperio, tanto que yo temía. Ha dicho: ¿qué significa aquel ostenten de sacerdoti? Después
haciéndose un poco más dulce, ha agregado: mi potencia se extendía por doquier y desde cualquier lugar que me encontrara podía realizar los más estrepitosos milagros. Sin embargo, en casi todos los milagros quise asistir personalmente, como al resucitar a Lázaro. Hice quitar la lápida, lo hice desatar y después, con el imperio de mi voz, lo volví a llamar a la vida. Al resucitar a la niña, la tomé de la mano con mi mano derecha, llamándola nuevamente a vida. Y tantas otras cosas que están registradas en el Evangelio, que a todos son conocidas, quise asistir con mi presencia. Esto enseña, estando encerrada la vida futura de la Iglesia en la mía, el modo como debe comportarse el sacerdote en su obrar. Y estas son cosas que se refieren a ti, pero en modo general, tu lugar propio lo encontrarás sobre el Calvario. Yo, sacerdote y víctima, y levantado sobre el leño de la cruz, quise un sacerdote que me asistiera en aquel estado de víctima, el cual fue San Juan, que representaba la Iglesia naciente. En él yo veía a todos, papas, obispos, sacerdotes y todos los fieles juntos, y él, mientras me asistía, me ofrecía como víctima para la gloria del Padre y para el buen éxito de la Iglesia naciente. Esto no sucedió por casualidad, que un sacerdote me asistiera en ese estado de víctima, sino que todo fue un profundo misterio, predestinado desde eterno, en la mente divina, significando que al escoger a una alma víctima por las graves necesidades que en la Iglesia hay, un sacerdote me la ofrezca, me la asista, la ayude y la anime a sufrir. Si estas cosas se comprenden, está bien. Ellos mismos recibirán el fruto de la obra que prestan, como San Juan. ¿Cuántos bienes no recibió por haberme asistido en el Monte Calvario? Si en cambio no hacen otra cosa que poner mi obra en continuos conflictos, desviando mis más bellos designios. Además de esto, mi sabiduría es infinita, y al enviar alguna cruz al alma para santificarse, no solo toma una, sino 5, 10, cuantas me placen, a fin de que no solo una, sino todas estén juntas, se santifiquen. Como en el Calvario, no estuve yo solo. Además de tener un sacerdote, tuve una madre, tuve amigos y hasta enemigos, que al ver el prodigio de mi paciencia, muchos creyeron en mí como el Dios que era, y se convirtieron. Si yo hubiera estado solo, ¿habrían recibido estos grandes bienes? Ciertamente que no. Pero ¿quién puede decir todo lo que me ha dicho y explicar los más minuciosos significados? Lo he dicho lo mejor que he podido. Como es mi rusticidad, he sabido decirlo. Lo demás espero que lo haga el Señor, iluminándolos para hacerlos comprender lo que yo no he sabido manifestar. Fiat.